Número 2. El culto de María vivifica nuestra fe. María conservaba la fe dentro de su corazón y esta fe iba moldeando su alma. Esta fe viva de María es la segunda lección importante para nosotros. El reino de Dios, dijo en cierta ocasión el Señor, es semejante a la levadura que tomó una mujer y la revolvió en 3 medidas de harina, hasta que hubo fermentado toda la masa. Con ello nos enseña que nuestra fe ha de ser la levadura que fermente toda nuestra vida. El Evangelio dice que la Virgen María no solamente tomaba nota de los acontecimientos de la vida de Jesús y de las palabras del Señor, sino que además iba ponderándolas en su corazón. Es decir, al orar y trabajar, al descansar y estando atareada, pensaba en ellos continuamente, y conforme los mismos moldeaba su vida. Así como fue María quien dio cuerpo al Hijo de Dios, bajado a la tierra, en la vida de María fue donde tomaron cuerpo con la mayor perfección posible las enseñanzas de su Hijo Divino. Nunca hubo ni habrá un hombre que en su alegría y en su dolor, en sus anhelos y planes, en sus virtudes y sacrificios, haya sabido reflejar con tal fidelidad el espíritu del cristianismo como la Virgen María. El mismo Jesús dio testimonio de ello. En cierta ocasión, una mujer que le seguía entre la multitud, viendo las obras maravillosas del Señor y oyendo sus palabras divinas, exclamó con entusiasmo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron». Y el Señor le contestó: «Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Jesús no contradice a la mujer, todo lo contrario, amplía el sentido de sus palabras. No dice que no hay motivo de alabar a su madre, sino que realmente tal motivo es doble. Primero, porque por su maternidad está unida con él con lazos de sangre. Segundo, y el más poderoso, porque por su fe tiene con él un parentesco espiritual, porque conservaba en el corazón sus palabras, mejor que cualquiera de sus discípulos. En el primer punto no podemos imitar a María, pero sí en el segundo. Sabemos muy bien cómo el camino más seguro para el que quiere seguir a María, ser digno de ella y parecérsele, es la fe ardiente, abnegada, viva en Jesucristo. Fe que no es mera palabra ni mero sentimiento, sino también y principalmente vida y fuerza divina que transforma nuestra vida propia. Fijémonos en lo que María dice a los criados en las bodas de Caná: «Atended al Señor y haced lo que Él os diga». Así pues, si honramos a María, no nos detenemos en ella, sino que por ella vamos a Cristo. Otro argumento, otro testimonio elocuente de que todas las manifestaciones de nuestro culto mariano vivifican realmente nuestra fe y en último grado se dirigen al culto de Dios y están saturadas del homenaje que debemos al Señor, es cada línea del sublime cántico que bajo el nombre de Magnificat resuena cada día en miles y miles de iglesias. Cántico que el alma de la Virgen María, embriagada por el amor divino, entonó por vez primera en casa de su prima Isabel. Isabel, al ver a María que la visitaba, exclamó con sorpresa: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Bienaventurada tú porque has creído,
porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y entonces brotó del alma de María el cántico de eterna hermosura, el Magnificat, que desvía de sí toda alabanza, todo homenaje, y los ofrece a Dios. Magnificat anima mea Dominum. Resuena el cántico en labios de María. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra de gozo en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava. Lo que haya en mí de bueno, de virtud hermosa, todo es limosna recibida de manos de Dios, cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Hizo alarde del poder de su brazo, deshizo las miradas del corazón de los soberbios, derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. Es posible alabar más bellamente la omnipotencia divina que vela sobre el mundo. Es posible fortalecer más nuestra fe puesta en Dios. En cierta ocasión, un hombre gravemente enfermo se desplomó en la calle. Lo llevaron a un hospital y llamaron a un sacerdote para que lo confesara. Pero el pobre hombre hacía ya tiempo que había perdido la fe de su juventud, y por mucho que el sacerdote insistió en hablar con él, rechazaba con dureza la palabra del ministro de Dios. Mas, cuando éste, agotados ya todos los recursos, empezó a hablar de la madre del enfermo, se ablandó entonces el corazón empedernido y resurgió la fe sepultada de la niñez. ¿Cuántos hombres hoy día han perdido la fe por completo? Hablémosles de la Madre Celestial para que por medio de ella vuelvan a la fe. Gritemos nuevamente a Cristo: bienaventurado el vientre que te llevó, y escuchemos la respuesta que brota de sus divinos labios. Bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Número 3. El culto mariano comunica unidad a nuestra fe. El culto mariano tiene además otra fuerza maravillosa, otra bendición. Guarda la incolumidad, la pureza, la unidad de nuestra fe en Cristo. Hay quienes, desconociendo la historia, afirman lo contrario, diciendo que el culto mariano no es una práctica que nos venga del primitivo cristianismo, que hasta el año 431 en el concilio de Éfeso no fue declarada Madre de Dios, y no hace mucho, en el año 1854, fue definido el dogma de su concepción inmaculada. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones? La verdad es que la Iglesia realmente definió en el año 431 la maternidad divina de María y en 1854 su concepción inmaculada, pero desde sus comienzos creía en ellas. La Iglesia define dogmáticamente una verdad solamente si tal verdad de fe se ve atacada o está puesta en tela de juicio. ¿Qué nos dice la fe sobre la concepción inmaculada? Que la Virgen María siempre estuvo exenta del pecado original. Pero Murillo, unos 200 años antes de la definición dogmática, ya pintó 30 cuadros magníficos de la Inmaculada, y el Concilio Tridentino pregonó más de 300 años antes de la definición dogmática la creencia de la Iglesia. Y San Efrén la pregonó casi 1500 años antes. Pues entonces, ¿qué sucedió en 1854? Lo mismo que sucedió no mucho tiempo después con la famosa joya de la corona inglesa, el diamante
Koh-i-Noor. Este diamante admirable, enorme, ya era conocido en la India allá por los siglos que precedieron a Cristo, pero solo brilla con toda su belleza desde el siglo en que la reina Victoria lo hizo tallar de nuevo. Pues, si se me permite la frase, la definición dogmática del año 1854 no produjo el diamante de 2 milenios de la Concepción Inmaculada. No hizo más que tallarlo de nuevo. El culto mariano no solo es compatible con nuestra fe, sino que guarda y corrobora su pureza y unidad. Bastan unas breves palabras para explicarlo. ¿Quién puede honrar a María? Solamente los que creen en su Santo Hijo. La columna fundamental de nuestra fe es la divinidad de Jesucristo. De este hecho capital, Cristo es el Dios que ha bajado a nosotros. Fluye todo el sistema de la fe y la moral de la religión cristiana. Los que honran a María hablan así: honro a María, porque fue su Hijo nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, el que bajó a la tierra para rescatarnos y liberarnos de la condenación por medio de su pasión. El que murió por nosotros, resucitó y subió a los cielos. En una palabra, al honrar a María, confesamos toda nuestra fe cristiana. De modo que el culto mariano es el engarce de oro que guarda como bello diamante la divinidad de Jesucristo. Y si al diamante no le daña un hermoso engarce, antes bien el engarce realza todavía más el precio de la piedra. De un modo análogo, el culto mariano no solo es compatible con la adoración de Cristo, sino que además la coloca en un engarce más cálido y más consistente. Para nosotros, si el culto mariano no es la cuestión principal, tampoco es una accesoría, sin la cual pueda sostenerse nuestra fe católica. Para nosotros, lo principal es la divinidad de Cristo, pero de ella se deriva necesariamente el culto de la Madre de Dios. Si adoro a Cristo, he de honrar también a la Madre. Si honro a la Madre de Dios, sé adorar con más fervor a su divino Hijo. Por otra parte, la misma historia ofrece gran abundancia de datos para poner de manifiesto que los que niegan la divinidad de Cristo no salieron de las filas en que se honra a María, sino todo lo contrario, de aquellos sectores que al principio solo suprimían el culto de la Virgen Madre y sintiéndose después irremisiblemente arrastrados, llegaron a negar la divinidad de Cristo. La historia, 2 veces milenaria de la Iglesia, demuestra que cuando el árbol de la fe se desarrolla en un suelo saludable, siempre tuvo abundantemente las flores y los frutos a cual más bellos del culto mariano. En cambio, cuando el culto mariano se debilitaba o se secaba por completo, podía deducirse que la misma fe había declinado. Hay cristianos que no honran a María, porque, según dicen, el culto mariano los distrae de Cristo, y ellos solo quieren honrarle a Él. Y no obstante, ¿qué es lo que vemos? El hecho peculiar de que donde se deje de honrar a María, decrece también el culto de Cristo. Aún más, se cuartean los fundamentos de toda la fe cristiana. Nosotros honramos a María y adoramos a su Santo Hijo, y donde se deja de honrar a María para dar, según se dice, más vida y lugar al culto de Cristo, allá se discute sobre estos puntos. ¿Cristo fue verdadero Dios o solamente hombre? ¿Vale la pena esgrimir armas en defensa del credo íntegro?
Después de tales consideraciones, adquiere un interés especial el hecho histórico de que la falsa reforma del siglo XVI no pudo apoderarse precisamente de los países en que el culto de la Virgen María, el culto mariano, tenía un vigor especial y florecía con abundancia. Y si ponderamos el hecho, veremos en el culto mariano un medio eficaz para conservar la unidad de la fe. El centro de la familia es la madre. Mientras ella vive, aún los hijos mayores, que ya fundaron hace tiempo su familia, tienen cohesión y sienten al unísono. Pero al morir ella, se destroza la familia. La Virgen María también vino a ser fuerza de cohesión en la primera comunidad cristiana, después de la resurrección de Cristo. Los hechos de los apóstoles lo consignan, todos los cuales, animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Pero el culto mariano fue también más tarde la garantía bendita de la unidad de nuestra fe. Sabemos que Jesucristo tenía una túnica sin costura y de un solo tejido, de arriba a abajo, la cual, según la costumbre de aquellos tiempos, probablemente fue tejida por la misma Virgen. Pues bien, así teje también el culto mariano, hace ya casi 2 milenios, la túnica de nuestra fe en Cristo. Una fe en que no hay costura ni mancha, ni remiendos, una fe que no tiene rasgadura, una fe que aún hoy se conserva tal como la recibimos de Cristo. Hemos de reconocer, por tanto, que aquel cristianismo que no sabe o no quiere honrar debidamente a la Virgen María es un cristianismo mutilado. Porque, ¿qué otra cosa es el cristianismo sino Cristo y su obra? Y si Cristo es el Verbo eterno del Padre Celestial, tampoco se ha de olvidar que vivió en la tierra siendo realmente Hijo de María. De modo que nuestra Santa Madre, la Iglesia, sabía muy bien por qué luchaba tanto en defensa de la dignidad de María. Porque luchaba, por ejemplo, con tanta insistencia en el Concilio de Éfeso por defender la maternidad divina. Allí no se trataba propia y directamente de un título de María, sino de la divinidad de Cristo. Nosotros bien sabemos que la Virgen María fue Madre de Dios, pero nunca dejó de ser también la esclava del Señor, en cuya bajeza Dios puso sus ojos, para que desde entonces la llamaran bienaventurada todas las generaciones. Número 4. El culto mariano embellece nuestra fe. Menciono todavía, aunque con brevedad, la cuarta bendición del culto mariano. El culto mariano comunica encanto, calor, poesía, suavidad y admirable interioridad a nuestra fe. Quiero hacer constar que en nuestro sentir no son estos los rasgos que dan más valor a nuestra fe. Nosotros aceptamos y seguimos nuestra fe, no porque sea bella y amable, sino porque es justa y verdadera. Del sistema inconmovible de argumentos bien distintos, sacamos nosotros la consecuencia de que nuestra religión católica es la religión verdadera. Nuestra fe es culto racional. Como dice en Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Pero, a pesar de esto, aunque confesemos que el primero y principal fundamento de nuestras creencias es la verdad, tampoco echamos en el olvido que los hombres tienen no solamente una cabeza que busca la verdad, sino también un corazón que ama lo bello, y por tal motivo llamamos con justo título, en ayuda de nuestros argumentos racionales, a los rasgos íntimos, afectuosos
entrañables, hermosos de nuestro culto. ¿Quién no ha sentido aquel calor suave que llena el alma, aquel calor que irradian hacia nosotros la lámpara que arde silenciosa delante del sagrario? La llama de los cirios del altar, los acordes del órgano, la voz de las campanas llamando a los fieles. Y el que sean tan acogedoras nuestras iglesias y tan atractivas, el que nuestras ceremonias sean tan instructivas y conmovedoras, el que aún los no católicos se sientan muchas veces tan a gusto entre nosotros, es debido en gran parte al culto de María. Contemplad en cualquier iglesia una imagen de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos. Es posible presentar al Redentor del mundo de un modo más comprensivo y más amable, tanto a un niño que aún no sabe nada como a un hombre curtido en los estudios. Contemplad la imagen de la Madre Dolorosa, teniendo en su regazo el cadáver de su Hijo. ¿Es posible presentar de un modo más conmovedor el drama de la redención? Mirad aquella jovencita lugareña, que murmurando silenciosamente un Ave María, deposita su ramillete de flores silvestres ante la imagen de María levantada en la orilla del camino. ¿Es posible hallar algo más poético y embelezador? Y si oyésemos la inmensa gama de matices del Ave María, tal como sube hacia el cielo a todas horas, en todos los minutos de cada hora. Si tuviéramos la confianza que asalta los cielos, el temor tembloroso, la súplica que junta las manos, al escaparse de labios de marineros que luchan con la tempestad, o de hijos que rezan junto al lecho de dolor de su madre, o de soldados que se preparan para el ataque, o de romeros piadosos y de hombres que bregan con la tentación. Entonces sentiríamos de veras la belleza, el encanto y el fervor que a nuestra vida religiosa comunica el culto de María. Continúa en el siguiente audio. Gracias por escuchar.